Imagina por un momento ser un cirujano de urgencias súper respetado, alguien que trabaja en las entrañas de uno de estos hospitales públicos gigantes en la Ciudad de México. Claro, un entorno donde no hay margen para la duda. Exacto. Toda tu vida, o sea, desde tus primeros años de universidad hasta tu práctica diaria, se fundamenta al 100% en la ciencia empírica. Ujú. Lo que puedes ver, tocar, cortar y suturar. Eso es. Te guías por los latidos del monitor, la presión arterial, las analíticas de sangre, bueno, y ese olor a antiséptico de los pasillos que todos tenemos en mente. Eres en esencia un hombre de ciencia puro y duro. Y sin embargo, de repente te ves obligado a ocultarte tras un seudónimo. Ahí está el tema. Te ocultas para poder publicar un libro, aterrorizado de que tus propios colegas descubran que las cosas que ves en tu hospital cuando las luces parpadean desafían toda lógica física. Porque claro, si lo descubren, amenaza con destruir tu credibilidad profesional para siempre. Totalmente. Y ese es precisamente el enigma del Dr. C. Hoy vamos a destripar un material que de verdad te sacude los cimientos. Ya lo creo. Tenemos sobre la mesa la transcripción de una entrevista fascinante que se publicó en el canal de YouTube Onbox. En este documento, el equipo analiza un libro titulado Besamuertos. Escrito por C.C. Alcibiades. Exacto. Y este autor lo que hace es recopilar y dar forma a las confesiones reales de este cirujano anónimo. Nuestra misión en esta inmersión a fondo es explorar esa tensión brutal que existe entre nuestra racionalidad científica más arraigada y esos fenómenos que sencillamente se niegan a encajar en una hoja de cálculo. Lo cual, a ver, esto plantea una pregunta importante. Dime. Porque vivimos en una era hiperracional, ¿verdad? Nos enorgullece tener una explicación algorítmica o puramente biológica para absolutamente todo. Pensamos que ya hemos iluminado todos los rincones oscuros del mapa. Sí, que lo sabemos todo. Eso es. Sin embargo, las experiencias inexplicables no disminuyen en absoluto. Siguen siendo una constante universal en todas las culturas. O sea que el fenómeno sigue ahí, pero lo gestionamos diferente. Exactamente. La diferencia es que hoy en día hemos decidido relegar todos estos episodios al ámbito puramente anecdótico o al secreto de pasillo, un susurro entre amigos muy íntimos, precisamente para evitar esa vulnerabilidad tan inmensa. Claro, la vulnerabilidad de admitir que la ciencia moderna aún tiene unos puntos ciegos monumentales y hay un pacto de silencio súper evidente en los hospitales sobre lo que ocurre de madrugada. Desde luego. Pero, a ver, antes de cruzar esas puertas de urgencias y enfrentarnos a lo que vio este médico, creo que para quienes nos escuchan es vital entender el contexto. Vale, vamos a desgranar esto, porque el origen de Besamuertos no es fruto de un interés morboso repentino. No, para nada. De hecho, la génesis de este proyecto surge de una de las crisis globales más extremas que hemos vivido recientemente. Los encierros de la pandemia. Eso es. Hay que situarse. Fueron largas conversaciones, tanto telefónicas como digitales, entre el autor y el Dr. C. Y esto sirvió como una especie de válvula de escape, ¿no? Totalmente. Una válvula de escape psicológica frente a un aislamiento aplastante. Pensemos en la mente de un médico de urgencias en esos meses, rodeado de un nivel de mortalidad sin precedentes, bajo una presión extrema. Madre mía, debió ser asfixiante. Y claro, el autor, Alcibiades, se encuentra con decenas de horas de confesiones súper crudas, desordenadas, cargadas de muchísimo dolor. Y es ahí cuando comprende que ordenarlo cronológicamente arruinaría el impacto real del relato. Sí. Opta por una clasificación puramente emocional. Agrupa el material, por ejemplo, en relatos de personas mayores, luego historias que giran en torno a niños, que según él mismo confiesa son las experiencias más devastadoras de asimilar. Por esa mezcla tan dura de inocencia y fatalidad, claro. Exacto. Y todo esto culmina en una experiencia que ellos definen, a falta de un término clínico mejor, como una revelación divina. Y fíjate que en este proceso de estructuración hay una decisión literaria que es clave. Sí, es brillante. Salva el libro de ser un simple compendio de cuentos de terror baratos. Porque su instinto inicial fue limpiar las grabaciones. Claro, lo típico. Quería darle un formato de entrevista periodística tradicional, de pregunta y respuesta, quitando repeticiones. Pero se dio cuenta de que al hacer eso, el relato perdía el alma. Sonaba súper falso. Así que dio marcha atrás, decidió no alterar el lenguaje del doctor, conservó ese tono conversacional fluido, los titubeos, las pausas incómodas. Los modismos, todo. A mí esto me hace pensar en el trabajo de un restaurador de arte experto. Imagina que te enfrentas a una pintura del siglo XVI.
Ujú. La tentación del restaurador novato suele ser rellenar todas las grietas y ponerle colores vibrantes para que luzca moderna. Para que sea más digerible al ojo contemporáneo, claro. Eso es, quieres pintar por encima de las imperfecciones. Pero el restaurador que realmente entiende el valor de la obra sabe que la autenticidad, la verdad de ese cuadro, reside precisamente en esas grietas. En la pintura descascarillada. Exacto, pues aquí pasa igual. Al dejar el lenguaje crudo del doctor, el autor preserva la verdad emocional. Y fíjate, yo estoy segura de que quitarle la voz original para pulirla habría sido extirparle el alma a la historia. Es que esa preservación meticulosa de los defectos es fundamental. Nos permite observar en tiempo real los mecanismos de defensa del profesional. Sí, cómo reacciona él mismo a lo que está contando. Claro, el material de origen destaca algo revelador, y es que cuando los médicos abordan la posibilidad de lo paranormal, casi siempre empiezan muy serios, con una postura muy clínica, Pero siempre acaban recurriendo a las risitas nerviosas o al sarcasmo. invariablemente. El escepticismo radical y el humor operan aquí como escudos cognitivos. Es la forma de evitar que la psique colapse ante el vacío de lo desconocido. Ostras, es que tiene sentido. Y esa insistencia del Dr. C en mantener su anonimato subraya un terror visceral al estigma. En un campo tan estricto como la medicina, tu reputación lo es todo. Tu capacidad para diagnosticar depende de que te perciban como alguien conectado a la realidad objetiva. Si admites que ves cosas que los demás no ven, te catalogan de inestable mentalmente al segundo. Es supervivencia económica y social pura y dura. Si tus colegas creen que tienes alucinaciones, mañana no entras a quirófano. Ya ves. Pero a ver, ese miedo cerval a perder la credibilidad no aparece de la nada el día que te dan el título de medicina. Para comprender el origen de esta sensibilidad tan específica, el libro nos lleva a su infancia. Nos obliga a mirar muchísimo antes de que este hombre se planteara ponerse una bata blanca. Sí, al momento exacto donde germina su relación con el miedo. Y el perfil que se dibuja de él de niño es de una fragilidad inmensa. Él se describe a sí mismo como un crío asustadizo, frágil Siempre sintiéndose solo. y con una ansiedad latente brutal. De hecho, dice que si pudiera viajar en el tiempo, lo único que haría sería acercarse a ese niño y darle un abrazo. Es una imagen muy dura. Intentar consolar un terror primigenio que de alguna manera todavía arrastra. Pues ese terror amorfo tomó una forma muy visual en una pesadilla recurrente. Y de verdad, la pesadilla parece sacada de una película de terror psicológico de las buenas. Sí, es sumamente vivida. El relato lo describe huyendo al atardecer, corriendo por un campo de tierra suelta, de esos donde intentas avanzar, pero las piernas te pesan una tonelada. La típica angustia de los sueños. Exacto. Y su único objetivo era llegar a un castillo medieval que se vería a lo lejos para estar a salvo. Pero, mientras tanto, le perseguía una mujer altísima. Una figura implacable, toda vestida de negro. Sí, y el clímax siempre era el mismo. El niño se sentía inmovilizado en la tierra blanda, y la mujer estiraba la mano hasta casi tocarle el hombro. Se despertaba justo ahí. Fíjate que lo fascinante aquí es cómo la memoria infantil procesa el terror. A ver, explícame eso. Toda esa imaginería, el castillo medieval representa claramente una necesidad de refugio, de protegerse ante conceptos que son demasiado grandes para un niño. Como la inmensidad de la vida y la muerte. Exactamente. La inevitabilidad de la muerte es inasumible para una mente inmadura, así que la amígdala lo codifica en algo físico. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo poniéndome en el papel del escéptico máximo. Dispara. Porque mucha gente que nos escucha, si tiene una mente muy analítica, estará pensando, a ver, aquí no hay ningún don paranormal, esto es un cuadro de ansiedad infantil y estrés severo de manual. Una somatización pura. Claro, el cerebro del niño no puede procesar un trauma abstracto, así que inventa a esta mujer de negro como un avatar del miedo del que sí puede huir. ¿No crees que etiquetarlo ahora a posteriori como un don paranormal es solo la forma que tiene su cerebro adulto de darle un sentido trascendental a algo que fue solo un trauma no tratado? Es un debate crítico fundamental. Y de hecho, ese planteamiento conforma la gran tensión de todo este análisis. Es evidente que un niño carece de las redes neuronales para asimilar el abismo existencial. Necesita ponerle cara al monstruo. Exacto. Para activar el instinto de huida, el peligro tiene que tener un rostro. Pero lo sustancial del caso del Dr. Kerresis es que, independientemente de si esa mujer era real o una somatización, ese nivel de hipervigilancia crónica alteró su cerebro.
O sea, lo configuró de otra manera. Su sistema nervioso se entrenó implacablemente durante años para detectar la más mínima alteración en su entorno. Ah, vale. Un radar calibrado al máximo para cosas que el resto de nosotros filtramos. Y ese radar tarde o temprano colapsa por sobrecarga en la vida adulta. Especialmente cuando ese niño asustado crece y decide meterse justo donde la línea entre la vida y la muerte es más violenta. La medicina de urgencias y la psiquiatría. Aquí es donde se pone realmente interesante. Crecemos con el protagonista y vemos cómo esa sensibilidad choca frontalmente con su profesión. En retorno es la anécdota en el hospital psiquiátrico. La atmósfera de este relato es... Madre mía. Imagina el escenario. Son entre las 2 y las 4 de la madrugada. La franja donde los ritmos circadianos están por los suelos. El metabolismo al mínimo, sí. Una sala enorme, gélida, casi a oscuras, y con unos muros de separación súper perturbadores, de apenas 1 metro de altura. Que separan a los pacientes pero te dejan ver todas las siluetas desde la puerta. Eso es. Y al fondo del todo hay un paciente encorvado al que incluso los enfermeros más veteranos evitan acercarse. El doctor va hacia él para darle la medicación protocolaria y el paciente se niega, pero no de forma agresiva. Con una serenidad pasmosa. Sí, le dice que no está ahí internado contra su voluntad, le dice textualmente que él es un cazador de demonios enviado por Dios y que lleva tiempo observando al doctor. Esa inversión de los papeles es brutal. El médico con todo el poder institucional, de repente, es el observado. Y el clímax llega cuando el paciente le pide una sola cosa. Mira por la ventana. Y el doctor, saltándose todo su rigor, va y mira. Y los apuntes del libro ejecutan un golpe maestro aquí, porque no nos dicen qué vio. Una omisión deliberada. Totalmente. La fuente establece que lo que sea que vio desmoronó por completo su coraza de escepticismo, pero al no describirnos al monstruo, nuestra propia mente rellena el hueco con nuestros peores miedos. En el terror, el vacío de información angustia mucho más que lo explícito. Fíjate que, leyendo esta parte se me ocurrió una analogía. Yo veo a estos médicos de urgencias como guardias fronterizos en la aduana entre la vida y la muerte. Me gusta. Están instalados permanentemente en esa frontera. Y por pura estadística, tiene sentido que quienes trabajan ahí vean contrabando que el resto no vemos. Contrabando metafísico. Exacto. Fenómenos inexplicables cruzando la línea. Los que vivimos cómodos en el interior del país, alejados de la frontera, no vemos nada. Pero el guardia que hace el turno de noche no puede ignorar las anomalías. Es una metáfora súper lúcida para ilustrar su disonancia cognitiva. Y fíjate que la fuente retoma aquí un intento científico de conciliar esto. Menciona a Jacobo Greenberg. El psicólogo y científico mexicano, ¿verdad? El mismo. Un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México que desapareció en los 90s. Él intentó estudiar el chamanismo, la telepatía y estas anomalías desde el rigor científico absoluto. Buscaba validar todo esto en un laboratorio. Con encefalogramas y métricas reales, validando que el intento de unir la razón con lo inexplicable tiene un precedente histórico muy potente. Pues es que la cosa va más, porque las anomalías no se quedaron solo en los recuerdos del doctor o en las teorías de Greenberg. El análisis da un giro brutal hacia el plano meta. Cuando la historia sangra hacia la realidad. Literalmente. Los fenómenos empezaron a ocurrir durante la creación y grabación del propio libro, borrando la línea entre el observador y el fenómeno. Las murallas del investigador se cayeron. Las muy específicas en la transcripción, lo cual aporta mucha contundencia. Sí, sí. Minuto 48 con 13 segundos. Se escucha un no, no. Y en el 48.43 un no sé yo. O sea, súper claro. Y no es que él estuviera sugestionado, porque llamó a su mujer y a su hijo para que lo escucharan, y lo corroboraron de inmediato. Todo esto sumado a la sensación asfixiante de ser observado que padeció el autor tras terminar el manuscrito. Tela. Y aquí se suma a Emiliano, el invitado del podcast original, que cuenta una anécdota escalofriante de su vida. A los 18 años estaba sumido en una depresión tremenda. A punto de cometer suicidio de madrugada. Y en una casa vacía, donde no había nadie despierto, una voz fuerte y desconocida gritó su nombre. Ese grito rompió su trance y literalmente le salvó la vida. Esto se suma a que ya le habían arrancado las mantas de la cama en otras ocasiones. Lo cual rompe todos los esquemas. Y esto me lleva a plantearte algo. Viendo que las grabadoras captan estas cosas hoy en día, ¿tú crees que la tecnología está actuando como un puente hacia lo desconocido o simplemente estamos sobreanalizando la estática y es pura pareidolia auditiva porque estamos hiperconectados? Pues, si conectamos esto con el panorama general,
Hay que mirar ambas cosas. Por un lado, el cerebro humano detesta el caos y la estática, y siempre buscará formar palabras donde solo hay ruido. Claro, el cerebro ensamblando piezas. Pero por otro lado, los micrófonos actuales captan frecuencias inmensas, ultrasonidos que nuestro oído ignora por completo. Si ralentizas eso, aparecen cosas morfológicamente muy humanas. ¡Qué impacto! Y esto enlaza con la vastísima tradición oral de México y de España y de todas partes. Las limpias, los amuletos, las historias de la abuela. Así todo el mundo conoce a alguien que ha vivido algo similar. Sí, es que es súper común cuando rascas un poco. Lo que demuestra que lo paranormal es, paradójicamente, una de las experiencias humanas más normalizadas y compartidas. Aunque no tenga un estatus formal y nos dé apuro contarlo en el trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de repasar el terror infantil, el paciente psiquiátrico, las psicofonías, yo creo que la verdadera lección de los apuntes de Besamuertos no es obligarnos a creer ciegamente en fantasmas. No, el objetivo no es adoctrinar. Es reconocer el profundo valor humano, psicológico y cultural que tienen estas historias. Hay que subrayar la tremenda valentía del Dr. C al despojarse de su coraza clínica y compartir su vulnerabilidad, admitir que está aterrorizado en un mundo que exige certezas matemáticas. Y eso me lleva a un pensamiento provocador final para que la audiencia lo mastique por su cuenta. A ver. Si la neurociencia y la tecnología continúan avanzando a este ritmo hasta mapear cada rincón del cerebro y del universo físico, ¿llegaremos algún día a aislar la coordenada exacta donde nace lo paranormal? Uf. ¿O será que el misterio es un componente biológico necesario para la psique humana y simplemente mutará para esconderse en nuevas sombras tecnológicas? Madre mía, es una reflexión que te deja pensando muchísimo, porque a lo mejor necesitamos ese misterio para no volvernos locos del todo. Es muy probable. En fin, quédense con eso dando vueltas en la cabeza. Les recordamos a todos los que están al otro lado que intenten mantener siempre la mente abierta ante la inmensidad de lo desconocido. Nos escuchamos en el próximo análisis. Hasta la próxima.